Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias. Hace pocos días conocimos el dato de mortalidad infantil en el Uruguay, que alcanzó un mínimo histórico de 7,9 cada 1000 nacidos vivos que había en 2016, que era el dato en 2016, pasó a 6,6, que dicho así parece, no dice mucho, pero en realidad son casi 100 bebés que vivieron en relación a lo que era en 2016. Y para hablar de este y otros temas hemos convocado a Daniel Borbonet, grado 5 de neonatología, trabaja en el Hospital Pereira Rosell, la mayor maternidad de Uruguay. Gracias por estos minutos. No, por favor. Empecemos por analizar justamente el dato de mortalidad infantil y, bueno, cuáles fueron los factores que incidieron en esta baja, a su entender. ¿Cómo no? Sí, primero que nada, no es solamente el dato de un año, que si bien es cierto, es muy bueno, la tendencia de estos últimos años creo que es lo que a nosotros nos deja más tranquilo de todo el trabajo realizado. Con respecto a cuáles fueron las causas, fueron muchas, y no solamente desde el punto de vista de salud. Cuando uno habla de una tasa como es la mortalidad infantil, está hablando de los niños que fallecen en el primer año de vida. Y allí no es lo mismo que fallezcan en el periodo neonatal, en el primer mes, que luego del periodo neonatal, donde las causas son totalmente diferentes. Pero lo que han logrado incidir en ese primer mes o esos primeros días, ¿cuál fue la incidencia? Claro, porque ¿qué pasa? Que en los últimos 10, 12 años se ha mejorado mucho la mortalidad postneonatal, ya sea por condiciones de vida, indudablemente por higiene, por antibióticos, por vacunas, por múltiples motivos por los cuales antes se morían los niños en el primer mes al primer año de vida. Las causas respiratorias, las diarreas, todo eso han disminuido, muchas enfermedades. ¿Qué pasó? Que nos quedamos en los últimos años con una mortalidad dura que era la neonatal. Y esa mortalidad dura, sobre todo la precoz, la que tiene que ver en los primeros días de vida, tiene que ver con la prematurez y con defectos congénitos. Justamente, la prematurez sigue siendo un problema en Uruguay, o un problema que hace falta trabajar más. Eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué cosas han estado haciendo para trabajar la prematurez? ¿Y cómo se vincula esto con el tema del embarazo adolescente, que es uno de los que una cifra de las que ha bajado en el último tiempo? Sí, son temas muy amplios. El tema de la prematurez, primero que nada, la prematurez ha ido un aumento en muchas partes del mundo, sobre todo la prematurez inducida. ¿Qué quiere decir? La inducida es aquel prematuro que nace porque el equipo obstétrico, el equipo perinatal, prefiere sacarlo porque hay riesgo de vida de ese niño dentro del útero o de esa madre, ya sea por causas maternas, uteroplacentarias o neonatales. Lo sacan antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si no se muere antes. Entonces, ese es el prematuro inducido, que hicieron bien en sacarlo. Eso ha ido en aumento, y ha ido en aumento también porque ha sobrevivido, porque las tecnologías y la capacitación nos permiten seguir conociendo al microprematuro. Ese es un tema. Sí, Uruguay en estos últimos años y en el año 2017 disminuyó muchísimo la neonatal precoz, y eso tiene mucho que ver con lo que sucede cuando el niño nace y, por supuesto, en ambientes de tercer nivel de atención, de mucha complejidad asistencial. ¿Cómo impactó eso que aumentaran la cantidad de camas de CTI en el Pereira? Bueno, el país ha mejorado, y dentro del país, por supuesto, hace como tal, por tener una población más vulnerable, y su Hospital Pereira Rosell, con casi 6.600 nacimientos, indudablemente tiene mucho que ver. Cuando nosotros estamos hablando de la posneonatal, ahí tiene mucho que ver lo que se hace fuera del hospital, y que es fundamental. La parte de educación, la parte de captación. Y la familia. La familia, la comunidad, o sea, las mejores condiciones de vida. Pero también cuando estamos hablando de la neonatal, eso tiene que ver dentro de un área de mayor complejidad. Y si algo hemos aprendido en el Sistema Nacional Integrado de Salud, es que no se deben contraponer ni el primero contra el tercer nivel de atención, ni el segundo contra el primero, sino que se deben complementar. Trabajar en conjunto, fuera de los CTI, pero sin descuidar lo que sucede cuando nazca ese niño prematuro. Bien. Y la pregunta que tú me hacías, sí, tiene mucho que ver. La tecnología, el área física, la capacitación y principalmente el personal de enfermería son los responsables de que el año pasado hayamos tenido en el Pereira Rosell la menor cifra de mortalidad neonatal en la historia. Estuvimos en el 5 por 1000.
eso es algo que indudablemente nos llena de orgullo a todo un equipo. Borbonet, yo le preguntaba al pasar por el tema del embarazo adolescente, ¿con qué tipo de madres y cuán frecuente es que se encuentren con casos de embarazo adolescente y qué incidencia tiene eso en el bebé que está por nacer y con qué realidades se están encontrando? Perfecto, ese era el segundo punto que tú preguntaste, madres adolescentes. Y acá tenemos que ser bien claros. Una cosa es por encima de 15 años y otra cosa es la niña adolescente. Las adolescentes por encima de 15 años, 17, 18, 19, que programan su embarazo, tienen mejores resultados, con embarazos mejor controlados, con embarazos con menos patologías y con niños con menos problemas al nacer que una madre adulta. Eso es algo que también en el imaginario está, a los 17, 18 años tiene más prematuro. No, no es así. Lo que sí es indudable, que la madre niña adolescente, menor, 15 años o menos, allí sí. Allí es una condicionante francamente diferente. ¿Y qué tan frecuente es que estén apareciendo este tipo de casos, que me imagino que también están vinculados a una situación de, por lo menos de violencia, en el caso de las niñas? Sí, cuando son niñas adolescentes, nosotros tenemos aproximadamente 123 que bajaron a 98, o sea, 30 niñas adolescentes menos que fueron madres. ¿Qué quiere decir? Que se disminuyeron, pero seguimos teniendo 100, o sea, prácticamente una cada 10 días. Bien. Niñas de 13, 14 años que van con su embarazo y su parto a nuestro hospital. Claro. ¿Qué impacto está teniendo el uso del implante subdérmico en toda esta realidad? Muy buena pregunta. Ha sido muy bueno. Muy bueno porque primero es aceptado por la mujer, que eso es fundamental. Que lo acepte, que lo autorice y que desee implantárselo. ¿Incide en la baja del embarazo no deseado adolescente? Bueno, esa es la pregunta, le dijiste bien. Una cosa es no deseado ni programado y otra cosa es el programado. Por eso es que a las adolescentes no hay que estigmatizarla cuando están embarazadas. Pero sí, el implante subdérmico ha tenido mucho impacto. En estos prácticamente 2 años que los estamos usando. ¿Y sabes principalmente para qué? Para evitar el segundo embarazo adolescente. Que durante décadas nosotros nos encontrábamos con jóvenes de 17, 18 años que venían con su segundo o su tercer embarazo. Y ahí nos dábamos cuenta que qué poco estábamos haciendo o qué poco podíamos hacer. ¿Qué seguimiento se le hace? Porque una cosa es cuando están en el Pereira Rosell y se tiene una trayectoria de esa mujer y después. Sí, se ha mejorado muchísimo estos años en lo que tiene que ver con programa aduana, con Uruguay Crece Contigo, con muchos equipos de salud, que están trabajando en el primer nivel de atención de una manera excelente, en la captación. Yo te voy a dar solamente un dato. Nosotros vivimos la etapa en la cual en el Pereira teníamos un 20-22% de cero control en todas las embarazadas, cuando teníamos 8.000 o 9.000 partos en el año, cero control. Hoy, ¿sabes cuánto tenemos cero control? Una primicia, si querés. Estamos en el 2.4%, claro. Cero control. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja bien el primer nivel de atención, la captación, estos equipos que tú decís. Ese es el núcleo duro. Y luego del alta también hay un equipo muy intenso que Borbonet, nos va a buscar. Brevemente le cambio de tema un segundo, que tiene que ver con otra realidad con la que se vinculan también en el área neonatal, que es aquellos casos en los que el bebé queda abandonado o que se va a dar en adopción. Perfecto. ¿Cómo están trabajando en ese tema? Perfecto, utilizaste la palabra, porque niño abandonado prácticamente no tenemos. Lo que sí tenemos en nuestro Hospital Pereira Rosell, por distintas causas, sobre todo sociales, pero muchas veces también psiquiátricas, patologías maternas que no pueden tener a ese niño cuando el niño nace, y son madres que, aunque lo deseen, no pueden estar con su hijo. Entonces, tenemos el equipo de salud, psicólogos, asistentes sociales, tenemos que transitoriamente tenerlos fuera de esa madre. En esos primeros días que son tan claves el acercamiento de la madre. Lamentablemente a veces no son solamente pocos días, a veces son semanas o meses que ese niño por distintas circunstancias se judicializa su caso y después a través de dependencias como el INAU pasan a hogares sustitutos cuando no hay un familiar continente de esa madre. Que quede claro que muchos de esos niños van a hogares con un familiar continente de esa propia madre. Claro. O sea que el titular niño abandonado
No es así y no se lo merecen estas madres que desean, pero por algún motivo no pueden estar con sus hijos.